Buen día a todas y a todos. Hoy continuamos con el tema de la filosofía de Nietzsche. Vamos a hablar del que puede llamarse el problema de la moral. Para hacerlo vamos a leer uno de los parágrafos que vienen en el libro de Más allá del bien y del mal. Se trata del aforismo con el que inicia la quinta sección para una historia natural de la moral. El sentimiento moral es ahora en Europa tan sutil, tardío, multiforme, excitable, refinado, como todavía joven, incipiente, torpe y groseramente desmañada es la ciencia de la moral que a él corresponde. Atractiva antítesis que a veces se encarna y hace visible en la propia persona de un moralista. ¿Qué quiere decir aquí Nietzsche? Habla, para empezar, del sentimiento moral. No nos habla de la investigación moral, sino del sentimiento moral. ¿Dónde está reflejado este? Sobre todo, creo que con Nietzsche tendríamos que pensar en el arte, ¿no? En la música, en la escultura, en la pintura y en la literatura. En el siglo XIX tenemos a escritores como son Stendhal, Dostoyevsky, Tolstoy, Próspero Mérimée, un conjunto de escritores que plantean una serie de problemas bastante interesantes respecto a lo que está sucediendo en Europa. Y no en Europa en un sentido político general, aunque también, sino en los pueblos, las ciudades, ¿no? Desde el lado religioso, del lado de los matrimonios, las relaciones laborales, todo esto se está planteando ahí en estos autores. Pero él agrega que frente a este sentimiento moral, la ciencia de la moral es sumamente torpe. Ahora vamos a continuar con la lectura del parágrafo y ahí nos va a decir en qué sentido sucede esto. Ya la expresión ciencia de la moral resulta con respecto a lo designado por ella demasiado presuntuosa y contraria al buen gusto, el cual suele ser siempre un gusto por las palabras más modestas. Deberíamos confesarnos con todo rigor que es lo que aquí necesitamos todavía por mucho tiempo, que es lo único que provisionalmente está justificado, a saber, recogida de material, formulación y clasificación conceptuales de un inmenso reino de delicados sentimientos y diferenciaciones de valor, que viven, crecen, engendran y perecen, y acaso, ensayos de mostrar con claridad las configuraciones más frecuentes y que más se repiten de esa viviente cristalización como preparación de una tipología de la moral. Desde luego, hasta ahora no hemos sido tan modestos. Con una embarada seriedad que hace reír, los filósofos en su totalidad han exigido de sí mismos, desde el momento en que se ocuparon de la moral como ciencia, algo mucho más elevado, más pretencioso, más solemne. Han querido la fundamentación de la moral. Y todo filósofo ha creído hasta ahora haber fundamentado la moral. La moral misma, sin embargo, era considerada como dada. Qué lejos quedaba del torpe orgullo de tales filósofos la tarea aparentemente insignificante y abandonada en el polvo y en el moho de una descripción, aunque para realizarla es difícil que pudiera resultar bastante finos, ni siquiera las manos y los sentidos más finos de todos. Justo porque los filósofos de la moral no conocían los facta morales, los hechos morales, más que de un modo grosero, en forma de un extracto arbitrario o de un compendio fortuito, por ejemplo, como moralidad de su ambiente, de su estamento, de su iglesia, de su espíritu de época, de su clima y de su región. Justo porque estaban mal informados e incluso sentían poca curiosidad por conocer pueblos, épocas, tiempos pretéritos, no llegaron a ver en absoluto los auténticos problemas de la moral, los cuales no emergen más que cuando se realiza una comparación de muchas morales. Aunque esto suene muy extraño, en toda ciencia de la moral ha venido faltando el problema mismo de la moral. Ha faltado suspicacia para percibir que ahí hay algo problemático. Lo que los filósofos llamaban fundamentación de la moral, exigiéndose a sí mismos realizarla, era tan solo, si se lo mira a su verdadera luz, una forma docta de la candorosa creencia en la moral dominante, un nuevo medio de expresión de esta y por lo tanto una realidad de hecho dentro de una moralidad determinada, incluso, en última instancia, una especie de negación de que fuera lícito concebir esa moral como problema, y en todo caso lo contrario de un examen,
análisis, cuestionamiento, vivisección precisamente de esa creencia. Escúchese, por ejemplo, con qué inocencia casi venerable plantea Schopenhauer mismo su tarea propia, y sáquense conclusiones sobre la cientificidad de una ciencia cuyos últimos maestros continúan hablando como los niños y las viejecillas. El principio, dice Schopenhauer, la tesis fundamental sobre cuyo contenido todos los éticos están propiamente de acuerdo, no dañes a nadie, antes bien ayuda a todos en lo que puedas. Esta es propiamente la tesis que todos los maestros de la ética se esfuerzan en fundamentar, el auténtico fundamento de la ética que desde hace milenios se viene buscando como la piedra filosofal. Termina la cita de Schopenhauer y sigue Nietzsche. La dificultad de fundamentar la mencionada tesis es desde luego grande. Como es sabido, tampoco Schopenhauer lo consiguió. Y quien alguna vez haya percibido a fondo la falta de gusto, la falsedad y el sentimentalismo de esa tesis en un mundo cuya esencia es voluntad de poder, permítanos recordarle que Schopenhauer, aunque pesimista, propiamente tocaba la flauta, cada día después de la comida. Léase sobre este punto a su biógrafo. Y una pregunta de pasada. Un pesimista, un negador de Dios y del mundo, que se detiene ante la moral, que dice sí a la moral y toca la flauta, a la moral del no dañes a nadie. ¿Cómo? ¿Es propiamente un pesimista? Fin del largo parágrafo. Ahora vamos a comentarlo. Él está criticando a todos los filósofos de la moral. Pensemos en los filósofos griegos, pensemos desde luego en Kant, fundamentación de la metafísica de las costumbres. Kant crea todo un escenario, un libro extenso y otro extensísimo sobre cuáles son los cimientos de la moral. ¿Y qué dice Nietzsche a esto? Que Kant habla como las viejecillas. ¿Es una crítica superficial? Tendremos que pensarlo. Lo que él dice es que Kant no se está planteando el problema de la moral. Actúa de manera que tu acción se convierta en una ley universal. ¿Qué más nos dice? Que una de las premisas fundamentales de una ética, de una verdadera ética, es no mentir. Porque uno no quisiera vivir en un mundo donde todos pudieran mentir en cualquier momento, porque pues se caería el mundo, nos dice Kant. La crítica de Nietzsche es que él está no fundamentando la moral, todo este edificio, sino una pequeña moral, una moral cristiana y en específico del protestantismo que se practicaba en la casa de Kant y en algunas otras partes de Königsberg, de Prusia, etc. Y esa misma es la crítica de Nietzsche hacia los otros acercamientos a la moral. Schopenhauer, por ejemplo, eso lo deja muy claro ahí. ¿A quién más critica? Pues desde luego toda la ética medieval caería dentro de ese espacio. Ellos no se están preguntando qué es lo bueno, qué es lo justo, hay una moral universal, morales particulares, nada, ¿no? Ellos saben, ¿no?, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, injusto. El problema dentro de estas éticas es definir con exactitud qué es lo justo, qué es el término medio, qué es la piedad, etc. Pero las virtudes y el todo, el edificio, el esqueleto de este edificio ya está construido y no se pone en duda. Eso, de acuerdo con Nietzsche, y creo que podemos darle la razón, no tiene nada que ver con una ciencia de la moral. Eso es predicar, pero no tiene nada que ver con analizar los fenómenos. Porque lo que nos propone Nietzsche es justamente analizar fenómenos. ¿Qué es lo que vemos en la realidad cuando pensamos en justicia, cuando pensamos en piedad, cuando pensamos en valentía? Vemos que hay una gama increíble de posiciones, muy diversas, muy diversas. Quedémonos solamente con el fenómeno de la justicia. Pensemos en nuestra sociedad, México, siglo XXI, no es la misma la justicia de la que nos habla un Ricardo Salinas Pliego, de la que nos habla un Carlos Loret de Mola. Ellos piensan que actúan justamente. Entonces, ahí hay un tipo de justicia. Esa no es la misma que la justicia de la señora de la tienda, el señor que vende las tortillas, el que está planchando la ropa, lavándola. Para comprender un poco mejor la crítica de Nietzsche, ¿no?, a este tipo de filosofías morales,
la de Kant, la de Santo Tomás, la de Aristóteles, podríamos utilizar una analogía, ¿no? Podemos comparar lo que es la ciencia de la lengua, es decir, la lingüística, con los manuales, ¿no? Los recetarios de cómo escribir y cómo hablar bien. Si alguien piensa que un decálogo de cómo escribir o hablar bien es ciencia lingüística, pues bueno, está un poco perdido, desde luego, ¿no? De lo que se trata la ciencia lingüística no es de decir cómo se debe de hablar, cómo se debe de escribir, sino de estudiar los fenómenos de la lengua y describirlos. Y cuando hablamos de lengua, no hablamos solamente de las lenguas que actualmente están vivas, sino también estamos hablando del estudio de las más diferentes lenguas en los más diferentes niveles. ¿De acuerdo? Y su fin último no es decir cómo se habla, cómo se debe de hablar, cómo se debe de escribir, sino interesarse por los fenómenos mismos. Y eso es lo que propone, lo que nos está proponiendo Nietzsche. La verdadera ciencia de la moral no es un decálogo de cómo actuar, sino un estudio de las diferentes perspectivas que existen sobre lo justo, lo injusto, lo bueno, lo malo, etc. Por eso Nietzsche nos puede decir, y voy a repetir esa parte del parágrafo. Dice Nietzsche, deberíamos confesarnos con todo rigor qué es lo que aquí necesitamos todavía por mucho tiempo, qué es lo único que provisionalmente está justificado, a saber, recogida de material, formulación y clasificación conceptuales de un inmenso reino de delicados sentimientos y diferenciaciones de valor que viven, crecen, engendran y perecen. Y acaso, ensayos de mostrar con claridad las configuraciones más frecuentes y que más se repiten de esa viviente cristalización, como preparación de una tipología de la moral. ¿Quiénes de nuestros filósofos, ¿no? Ya sea Adorno, Horkheimer, Habermas, Martha Nussbaum, MacIntyre, estos personajes ilustres de la filosofía de la moral, quién está dedicado propiamente a la ciencia de la moral, al trabajo de recoger información, el trabajo de campo propiamente dicho, de campo y de libro, porque también hay que ir al pasado? ¿Quién? Tenemos muchos predicadores, ¿no? Abiertos o escondidos, pero falta una ciencia de la moral. Y creo que Nietzsche pone de manifiesto muy bien cómo se ha dado este problema. Abramos un libro de historia de la ética. ¿Qué es lo que se nos muestra en una historia de la ética? La historia de las opiniones de los grandes filósofos. Pero no existe propiamente esta inquietud, esta curiosidad, este verdadero deseo de describir los fenómenos. Algunos pensarían que, por ejemplo, Habermas se escapa de esta crítica. Realmente su ética, la ética que él propone, deriva de un análisis de una multitud de culturas, de una multitud de comportamientos, de una diversidad de morales. Para nada. No podemos seguir teniendo los mismos libros de historia de la ética, haciéndolos pasar como ciencia de la moral. Lo que tenemos que hacer, si queremos hacer realmente ética, es un trabajo completamente distinto. Tenemos que hacer una entrada desde la psicología, desde la sociología, desde la historia, desde la etnografía. Espero que haya sido de su interés estos 10-15 minutos sobre Nietzsche y el problema de la ética. Déjenos sus comentarios. Hasta luego.